la última mesa. Y ya terminamos con el último bloque, que yo creo que cuando se plantea el número, sí que queríamos como no dejarlo solo ni en la crítica ni en las referencias teóricas, sino acudir a ejemplos concretos de planeamiento donde realmente parece que se estaban incorporando novedades o que parecía que era como interesante. Y en este último bloque, además, se han seleccionado unas ponencias que van desde la ordenación, digamos, desde esa visión escalar, desde el territorio hasta lo que sería la intervención municipal. Y para eso tenemos aquí a 4 estupendos ponentes que paso a presentar. Sonia Puente Landázuri, la primera, que fue hasta hace no mucho directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, y que yo creo que nos va a hacer una aportación interesantísima porque fue una de las promotoras de la LOITA, ¿no? De la Ley de Ordenación del Territorio de Asturiana, y que, bueno, pues hará una intervención desde esa escala, ¿no? De cómo enfrentarse al reto de hacer una ley del territorio. El caso del Principado de Asturias, Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias, LOITA. En segundo lugar, tenemos aquí a Jesús María Erquicia, que también, bueno, no es necesario presentarle, pero que, como todos sabemos, también es responsable de los servicios de ordenación del territorio y urbanismo del Gobierno vasco, y que también desde esa escala territorial nos va a hablar de la ordenación del territorio en el País Vasco, marco y ayuda para el planeamiento urbanístico de los municipios. Pasaremos después a 2 intervenciones donde ya se concretan también en las 2 escalas con 2 instrumentos muy concretos, que es Gemma Peribáñez, en primer lugar, del estudio de Ezquiaga Asociados, directora de proyectos y coordinadora en el estudio, y que nos va a hablar, ya se ha hablado también, se ha citado el plan de Menorca, Menorca 20 años después, revisión del plan insular de Menorca, y por último, pero no por eso, además compañera querida, compañera del departamento, aunque en estos momentos ya no está, que es Carmen Andrés Mateo, que también fundadora y socia junto con Llanos del estudio de Llanos Masía y Cemaselle, eso es, que también con amplísima experiencia en todo digamos, el panorama de los instrumentos de planeamiento en el territorio español, y que nos va a hablar de el caso concreto de Torrelavega, con el aparente ocaso de los planes Torrelavega, una oportunidad para la renovación del modelo. Y voy a hacer lo mismo que dije, como no me va a dar tiempo a las preguntas, yo lo que os voy a decir es que incidáis, si es posible, en aquel, como digamos, la sombra y la luz de cada uno de los ejemplos que vais a poner, ¿no? O sea, que efectivamente, desde el punto de vuestro punto de vista, bueno, pues qué aspectos o cuál es el aspecto más relevante y cuál posiblemente puede ser la limitación o la dificultad. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Isabel. Bueno, muchas gracias como coordinadores a José María cuando me llamó para animarme a escribir este artículo, y también darle las gracias a Sebastián, que nos acompaña hoy aquí, que ha sido un compañero en todo este viaje. Efectivamente, aunque firmo como directora, porque como todos sabéis el artículo se escribe hace más de un año, pero yo en la actualidad ya no lo soy, con lo cual es posible que ya hable en pasado, ¿no? Sería lo sano que hablase en pasado ya y no en presente. ¿Qué pretendía yo a la hora de redactar este artículo? Bueno, pues un poco ese salto al vacío, ¿no?, en el que uno se encuentra cuando le encargan el fácil trabajo de elaborar una ley, ¿no? A mí me llama un gobierno, que fue el de la legislatura pasada en Asturias, con una legislatura ya avanzada, ya llevaban año y pico, y yo pregunté, pero a mí, ¿para qué me queréis?, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues para hacer una ley. Entonces, bueno, me lancé a la piscina, me encontré con un proceso, en cierto modo, un poco avanzado, que era el de un convenio con la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo. Y bueno, digamos que un poco haciendo caso a la hija de Ángela, ¿no?, y siendo práctica, pues dije, bueno, pues con estos mimbres, ¿qué podemos hacer?, ¿no? Y entonces
empecé a crearme un proceso para hacer esa ley con el conocimiento que podía tener yo de hacer una ley. O sea, sí tenía conocimiento, como me decían algunos compañeros, en que sabía dónde estaban los problemas, pero realmente, bueno, pues de hacer leyes poca experiencia tenía, ¿no? A partir de ahí, pues empiezo a tirar de recursos, ¿no? Por supuesto, llamo a Ángela, llamo a Sonia, llamo a Lala, llamo a todos los directores que empiezo a conocer, qué habéis hecho, qué estáis haciendo, qué tal, y bueno, me empiezo a hacer una composición del lugar, ¿no? Partíamos con un objetivo muy ambicioso de la ley, que era el de hacer, como dice Ángel Marinero, que no lo veo ahora por aquí, el de una ley de quinta generación, porque entendíamos que estábamos en un cambio de paradigma, y en un cambio de paradigma lo que se necesitan son cambios importantes, ¿no? Cambios disruptivos, ¿no? Ya el propio nombre en su concepción es una declaración en sí misma, un nombre que con idea de Sebastián, de Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias, entendiendo que ya había que oír, además de esa extraña pareja, ¿no? Ordenación del territorio, urbanismo, esos nombres, ¿no? Sino que el territorio es todo uno, es único, y hay que abordarlos de una visión integral. Lo que es una cuestión de escalas diferentes, pero es integral, con una visión única, el urbano, el rural, todo en su conjunto, desde una visión ecosistémica. Y luego, además, casualmente, el acrónimo que se creaba, que era el de Loita, significa lucha en el idioma eonaviego, que también en la lengua eonaviega, que además coincide con la gallega en esa zona, en la frontera que tenemos con Galicia, ¿no? Y que significa lucha, ¿no? Y precisamente esa sensación siempre de lucha que tenemos con el urbanismo, ¿no? De la lucha con los sectoriales, la lucha con todo un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, además, pues encajó muy bien, ¿no? Para nosotros era tan importante como el resultado final el proceso. El proceso era importantísimo para nosotros, precisamente por esa desafección que hay desde la ciudadanía y desde esa desconfianza a lo que es el urbanismo. Entonces, desde esa perspectiva, creamos un proceso de redacción de la ley muy participado, no solo desde la visión profesional, sino también desde la visión de la ciudadanía. Queríamos escuchar a la ciudadanía, hicimos encuestas. Hay que pensar que esto también coincidió en plena pandemia, entonces, bueno, hicimos encuestas, además con un resultado, Asturias tiene 1 millón de habitantes, y conseguimos una respuesta de unas 1000 y pico encuestas de personas de la calle, o sea, personas de a pie, y conseguimos 250 encuestas de profesionales, y además eran encuestas largas. Entonces, bueno, de ahí obtuvimos mucha información en todo ese proceso de escucha. También hicimos mucha divulgación a través de redes sociales. Bueno, queríamos que esto dejase un cierto calado, ¿no? Que la ciudadanía en general conociese qué era lo que estábamos haciendo, y también que se implicara un poco, ¿no? Que supiera el interés general y que conociera para qué es y por qué es importante y por qué les interpela a ellos una ley de este tipo, ¿no? Y luego, bueno, pues creamos en paralelo a todo eso un proceso de redacción en el que, como decía, tenía una serie de mimbres, y yo dije, bueno, pues con esto, ¿cómo le doy un poco la vuelta, ¿no? Y creamos una mesa de conocimiento transversal en la que juntamos a 20 profesionales de disciplinas distintas, y en las que durante meses pues estuvimos discutiendo con cada uno de los temas, y los veíamos desde visiones muy transversales. Además, en paralelo, escuchamos a las comunidades autónomas a través de jornadas de urbanismo autonómico comparado, jornadas con jueces, jornadas con la universidad, con la academia, es decir, que fuimos recogiendo de muchas fuentes, ¿no? Y todo esto en un contexto que ya salió también a lo largo de la jornada, en un contexto de incertidumbre, en un contexto también de, como dice el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, de modernidad líquida, ¿no? De rapidez, de velocidad, de todo, ¿no? Todo ya es poco sólido, ¿no? En ese sentido, bueno, pues cómo generar instrumentos que nos sirvan, ¿no? Con el marco legal estatal, con la ley ambiental, con los sectoriales, con la judicialización. Y luego, además, también en un momento en el que estábamos en paralelo haciendo la Agenda Urbana y Rural de Asturias, y que además nos resultaba muy útil, ¿no? Porque nos resultaba muy útil ver cuál era la visión que teníamos de Asturias para un futuro, y entonces a partir de ahí crear los instrumentos que podíamos conseguir para obtener esa visión de Asturias en el largo plazo, ¿no? Bueno, con todo este contexto, y además con una serie de principios, que era legislar desde la confianza, es decir, empezar a dejar de hacer esas normativas, bueno, que ya también Ángel Marinero los puso, ¿no? De complejas, barrocas, ley sobre ley, ley de medidas urgentes sobre ley de medidas urgentes, en fin, simplificar
pensar en que la ciudadanía ya es una ciudadanía mayor de edad, que tenemos que pensar en agilizar los procesos y luego efectivamente, o sea, disminuir la regulación y posiblemente luego hacer un mayor control posterior, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues empezamos después de toda esa fase de escucha, pues creamos un borrador de ley, que fue el que yo me quedé ahí, ¿no? En un borrador de ley. ¿Qué pretendíamos con él? Bueno, pues generar sobre todo herramientas para las 3 escalas, ¿no? Herramienta para la ordenación territorial, que en realidad ya la sabía, bueno, ahí hacíamos algunos ajustes, otra cosa es que luego no se lleven a cabo, ¿no? Que bueno, en Asturias también fue pionera en ordenación territorial, pero bueno, no había que incidir tanto en esa parte como sí en la ordenación urbanística y sí en la ordenación de barrio, ¿no? O sea, es decir, en la ordenación municipal y en la ordenación de la escala de barrio, ¿no? En la ordenación municipal se convirtió en una auténtica obsesión el trabajo, y lo sabe Ángela, lo sabe Sebas, ¿no? Que hemos tenido muchas discusiones, ¿no? Hablando de estos temas, bueno, mis compañeros también en aquel momento de las direcciones generales, es decir, en cómo deconstruir ese modelo de planeamiento general, ¿no? Y cómo hacer que en algún momento converjan la planificación estratégica y la planificación urbanística, porque hay casos en los que ya no es que vayan en paralelo, es que a veces hasta son divergentes, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar llevar la planificación estratégica al planeamiento urbanístico, separando lo que es por un lado una planificación estratégica, lo llamábamos la estrategia municipal de ordenación, donde se refleja el interés general y la estructura general y orgánica del territorio, pero liberándola de toda la parte o lo máximo de toda la parte de derechos y deberes de los propietarios, de la propiedad privada, y luego ya el desarrollo por partes de ese proceso, ¿no? Que bueno, que ya se ha comentado antes. Y luego las herramientas más específicas, que son las que ha comentado Sebas, que él colaboraba con nosotros, como dije antes, en la redacción de la ley, las herramientas más específicas luego ya para entrar en la cirugía urbana y en la regeneración urbana. Las ciudades que no somos Madrid y Barcelona, y los territorios que no somos Madrid y Barcelona, pues al final la regeneración urbana apenas ha llegado. Nos decía antes Juan que en Valladolid tampoco, bueno, pues en Asturias tampoco, ¿no? Necesitábamos afinar muchísimo más todos esos instrumentos para entrar en la regeneración urbana. Bueno, no contentos con esto y queriendo ser tan innovadores, dijimos, bueno, pues oye, no vayamos a ser que metamos la pata con toda esta innovación, vamos a intentar hacer un piloto, ¿no? De manera que todo esto lo pongamos en marcha, lo pongamos en carga en un territorio real, y para eso escogimos un municipio de Asturias, que fue el municipio de Grau, a 20 minutos de Oviedo, para quienes conozcáis un poco nuestro territorio. Y quisimos poner un poco ese anteproyecto de ley en carga sobre un territorio real, ¿no? Y sobre todo nuestra obsesión era saber hasta dónde tenía que llegar esa estrategia municipal de ordenación para que no complejizara ese proceso, ¿no? Y una de las cosas además que nos importaba mucho, que olvidé comentarlo antes en las herramientas, hablaba de las herramientas urbanas, pero también de las herramientas para el medio rural, ¿no? Para nosotros el medio rural y los núcleos rurales son nuestra joya de la corona, así lo defino en el artículo. Son nuestra singularidad, porque la singularidad de los territorios es lo que te sitúa y te territorializa en el sitio, ¿no? Y te ubica en el sitio, ¿no? Si no, las ciudades al final ya son más globales, son todas más similares, pero para nosotros nuestro territorio es muy singular y es nuestro valor. Y precisamente también incluíamos en esta ley herramientas que miraran al medio rural, no desde el medio urbano como hemos hecho tradicionalmente, ¿no? Lo citaba también antes María, ¿no? No podemos ordenar el medio rural, lo citaba Eduardo también, ¿no? Ordenar el medio rural desde cómo ha crecido el medio urbano, sino que hay que crearle unas herramientas también muy específicas. Bueno, pues al final pusimos este piloto en marcha. Yo, lo dejé casi terminado, sé que ahora lo están rematando. Y bueno, cuando decías cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, no te puedo decir ninguna debilidad, porque digamos que yo me he quedado en el proceso más interesante de hacer una ley, ¿no? Que es el de plasmar todo aquello que quieres hacer. Me imagino que el proceso peor vendrá ahora en un trámite parlamentario y todas estas cosas, pero yo, como eso ya me libro de ello, pues no puedo decirte cuáles son las partes ni negativas ni debilidades en todo este caso, porque no las he vivido. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Ahora a continuación, Jesús Mari, cuando quieras. Bueno, primeramente agradecer al Ministerio, agradecer
la revista, agradecer a mi amigo y profesor José María Azquiaga la invitación y también la invitación a venir a esta jornada. Sería la primera pregunta, el porqué de la ordenación del territorio en el País Vasco, porque quizás pues está fructífera además, y habría que remontarse al año 1985, donde hay una lectura de la Ley de Territorios Históricos, que es una ley que medía los pesos políticos entre gobierno y diputaciones, y se lee esa ley en el sentido de que la aprobación definitiva del planeamiento, que hasta ese momento estaba en el gobierno vasco, pasa a las diputaciones forales. Esto conllevó la dimisión del entonces lehendakari Carlos Garaycoechea. ¿Y qué quedaba en el gobierno? Queda en el gobierno la ordenación del territorio. La ordenación del territorio y una comisión, que es una comisión de ordenación del territorio del País Vasco, que tiene que informar el planeamiento urbanístico antes de la aprobación definitiva por parte de las diputaciones. Comisión que sí hay un representante de la Administración Central. Entonces le toca al gobierno desarrollar esa competencia de la ordenación del territorio. En el año 90 se aprueba la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco por unanimidad de todos los miembros de todos los grupos políticos del Parlamento, define las tres figuras de ordenación del territorio, directrices de ordenación territorial, planes territoriales parciales y planes territoriales sectoriales. Y hay que decir que después, en la ley 2/2006, otorga a los municipios de más de 7.000 habitantes la competencia de la aprobación definitiva. Con lo cual, el legislador en ese momento entiende que ya en la comunidad autónoma existen unas directrices que de alguna forma pueden temperar o de alguna forma resolver los aspectos supramunicipales a los cuales tendrá que ajustarse el planeamiento urbanístico. Por lo tanto, a la ordenación del territorio se le otorga un gran valor político administrativo. También hay que partir de cómo es el territorio del País Vasco. Territorio pequeño, costero, de orografía muy accidentada, muy metropolizado, donde la gobernanza multinivel y al administrar el suelo como un bien escaso es algo que está en nuestro día a día, ¿no? Y, de hecho, por ejemplo, cuando hablamos de gobernanza multinivel, pues hay que decir que a los escalones ordinarios, pues que podría ser Europa, Administración Central, Gobierno Vasco, ayuntamientos, pues están las diputaciones forales, que antes he comentado, la administración que recauda los impuestos, el gran poder. Entonces, nosotros trabajar con el redactar documentos que coordinen un poco las diferentes administraciones, gobierno, diputación, administración central, ayuntamientos, ha sido algo que ha estado ahí. También hay que decir que tenemos una cierta tradición en planeamiento territorial. Desde los tiempos de Pedro Vidagó, en los años 40, cuando se redacta el Plan General de la Comarca del Gran Bilbao o el Plan de la Provincia de Guipúzcoa del 43, o en los años 60, los planes comarcales de Vizcaya o el plan Doxiadis de Guipúzcoa del 66, o sea, hay una cierta tradición en el sentido de para dar respuesta supramunicipal a ese territorio mayormente metropolizado. Podemos decir que de entonces a hoy se pueden distinguir dos generaciones de planeamiento territorial. La primera generación es la que se da con la Ley 490, con las directrices de ordenación territorial que se aprueban en el 97, los 15 planes territoriales parciales que se redactan dando respuesta a la exigencia de las DOT en las 15 áreas funcionales y del orden de 10 planes territoriales sectoriales. Las DOT parten de un modelo territorial formado por el medio físico, la ordenación, el sistema de asentamientos, el sistema relacional, la división funcional. ¿Qué ha dejado ese entramado como apoyo a los planes generales en sus visiones? Hombre, pues ha dejado una zonificación, una definición en el medio físico de unas categorías de ordenación que los municipios deben ajustarse a esas categorías. Las DOT habían prohibido el uso de la vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable, que eso luego se llevó a rango de ley en la ley del 98. Con lo cual, de alguna forma, existía una problemática que, de alguna forma, no quiero decir que se resolvió, porque hubo muchas picarescas, pero ya vieron eso. La cuantificación residencial.
dentro de ser un territorio pequeño, nosotros el dimensionar el suelo es algo que ha jugado siempre. Teníamos una herencia de planes expansionistas de las décadas de los años 60 y 70, habían generado una herencia muy costosa para las administraciones. Entonces nosotros sí que desde los años 80 venimos limitando el número de viviendas, ¿eh? Y un municipio sabe ya, porque se lo imponen las DOT y demás, que le corresponden en función de sus características de evolución demográfica, segunda residencia, etcétera, tal número de viviendas. Eso está asumido. No hay alcalde, sea del signo político que sea, que se vea vulnerado en su autonomía municipal por este criterio. Luego también la inundabilidad. Hemos trabajado mucho los aspectos de inundabilidad y discutido con la Agencia Vasca del Agua, etcétera. Hoy todo el mundo sabe que no se puede poner un suelo urbanizable en suelo inundable en periodo de retorno a 100 años. Es decir, eso ya está como asumido, ¿eh? El tratamiento del suelo de actividades económicas. Somos una comunidad autónoma que el 25% de la población activa es en el sector industrial. Consideramos un activo, pero activo a proteger. Y eso es un poco lo que nos ha dejado esta primera generación de planeamiento. En el año 2015 comienza la revisión de las directrices del 97, documento que se aprueba definitivamente en el 2019, fue premiado como Premio Urbanismo 2020. ¿Qué nos aporta con respecto a aquello? Las DOT del 97 tenían una concepción de los espacios protegidos en forma de islas, dentro de un territorio totalmente fragmentado por la infraestructura gris, de las carreteras, de los ferrocarriles, surge el concepto de la infraestructura verde, con la idea de suturar el territorio, como un ejercicio en las próximas décadas. El suelo de alto valor estratégico es protegido porque así lo establece la ley, una ley específica. En el hábitat urbano, pues me parece el concepto de los ejes de transformación se aquilata todavía más en los temas, se ajustan los temas de cuantificación, porque hay una máxima, incluso introduciendo el concepto de vivienda vacía. Si tú tienes suficiente suelo en el suelo urbanizado, no debes de ir a clasificar más suelo. Pues bueno, eso además, eso lo medimos, como diré al final, y tiene una cierta lógica. Entonces el acento está en la regeneración y en la redensificación. El perímetro de crecimiento urbano. Somos un territorio finito. Entonces el concepto de la finitud hemos de incorporarlo. Tenemos un planeamiento más o menos con una cierta lógica que ha hecho que quizás en el año 2008, con todo el tema del urbanismo en ladrillo, no hayamos tenido cosas muy patológicas. Pero hemos de meter el concepto de la finitud, incluso el concepto de hasta dónde vamos a llegar en esta generación, ¿no? Algo que hemos de trabajar. El suelo de actividades económicas. El territorio no nos da para muchos polígonos más. Tendremos que ir a regenerar, a redensificar suelos de actividades económicas por pisos, etc. El paisaje. No nos interesa cómo mejorar todos los paisajes sublimes, sino cómo mejorar el paisaje cotidiano. Las partes traseras de la ciudad, la conexión ciudad-campo, los accesos. El PCS, recursos turísticos. Nosotros hemos trabajado mucho con los conceptos, con la limitación de los centros comerciales de periferia. Yo suelo decir que ahora mismo la ciudad tiene dos demonios que tienen que ser sujetados. El turismo y el comercio en periferia, comercio online. Dos elementos que tienen gran afección en la vida urbana. La gestión sostenible de recursos. Agua, ya he comentado, economía circular, energía. Pensamos que debemos de incorporar, y de hecho ya está en marcha un PTS de energías renovables, el concepto, todo el tema de la planificación territorial de las energías renovables. No puede recaer en el ejercicio del impacto territorial. Creo que desde una escala supramunicipal se debe de dar respuesta a ese tema. Y luego están las cuestiones transversales. Hoy pensamos cosas que no pensábamos en el 97 y lo han dicho las directrices. La accesibilidad universal, el impacto de género, el cambio climático, la salud. Son elementos, no son territoriales, no son en sí mismos de ordenación del territorio, pero se debe dar una respuesta.
Bueno, esos abogan a que funcione mejor, una ciudad densa, compleja, cohesionada. ¿Cómo debemos de adaptar nosotros, que somos territorio litoral, nuestros municipios, si sabemos que en el año 2050 va a subir el nivel del mar del orden de 20 centímetros, y en el año 2100, si hacemos todos los ejercicios de mitigación que nos exigía el Acuerdo de París, subirá 53 centímetros y si no, pues del orden de 80 centímetros o más. Tenemos 1.400.000 habitantes en litoral. Bueno, sin más. El mensajero, ¿eh? Otro elemento, los indicadores. Necesitamos medir la ciudad. Un plan no puede ser me gusta, no me gusta, más. El plan debe de ser medido. Como hemos visto en el tema del COVID, sí, justo. En el tema del COVID, también tenemos que medir la ciudad. ¿Cuánto estamos artificializando? ¿Con qué densidad estamos creciendo? Pues bueno, eso lo vamos midiendo y sacamos anualmente al plan, etc. En definitiva, concluyendo, yo creo que ahora mismo en el País Vasco la escala de la ordenación territorial es una escala asentada. Todo profesional y administración sabe que existen unas DOT, unos PTPs y unos PTS. Y lejos de pensar que estos son unos elementos que nos limitan, yo creo que está asumido que son elementos que vienen en ayuda para el planeamiento de los municipios. Sin más, muchas gracias. Bueno, nosotros, digo nosotros porque os agradecemos estar aquí, pero yo represento al menos a tres. Estamos aquí tres. Rafael Mata, que trabajó en Menorca mano a mano con el medio ambiente, o José María, con quien me peleo cada día, ¿no? Como podéis imaginar. Entonces, nosotros estamos en la parte positiva, no en la melancolía negativa. Estamos contentos con el resultado y hemos tenido la oportunidad después de 20 años de poder ver si el plan funcionaba o no funcionaba, qué hacíamos con él. El primero lo empezamos en el 97, lo acabamos en el 2003 y este lo empezamos en el 17 y lo acabamos en el 2023. Lo de los 20 años está verdaderamente clavado, ¿no? Y además éramos el mismo equipo, entonces teníamos que evaluarnos a nosotros mismos, lo que eso significa a veces de ver lo positivo o de ver lo negativo, ¿no? Lo primero que nos preguntamos es si podíamos mantener el modelo territorial que habíamos ya un poco trabajado y que tuvimos la suerte de que obtuvo el Premio Nacional de Urbanismo. Y si ese modelo territorial ahora le podíamos incorporar nuevos paradigmas, todo lo que ha cambiado en estos 20 años y si todavía seguía siendo válido. Y además teníamos que incorporarle toda la legislación turística, agrícola, urbanística, territorial y los decretos de los decretos de urgencia, que yo creo que tenía 3. Por lo menos en estos últimos años. Bueno, de toda esa incorporación, el plan entendemos que salía bien, entendimos que el modelo era válido, entendíamos que el modelo espacial, que la isla de Menorca es muy claro, seguía siendo válido para poder seguir trabajando sobre él. La isla de Menorca es un modelo centro-periferia, por decirlo de alguna forma. El interior de la isla alberga la población y el exterior, esa cáscara litoral, alberga especialmente la población turística. En estos años, en estos 20 años, lo que había cambiado realmente era la presión sobre el suelo rústico. Cuando planeamos la primera vez la isla y entendimos esta dualidad interior-exterior, núcleos que llamamos tradicionales o donde la gente vive frente a donde la gente pasa sus vacaciones, todavía seguía siendo válido, no se ha producido casi un desplazamiento hacia esos lugares de periferia litoral. Y el problema que teníamos es que lo que habíamos considerado el turismo se había volcado hacia el interior, hacia el suelo rústico, hacia otro tipo de presión que también tiene que ver con la evolución de la experiencia turística, ¿no? No teníamos o no tenemos problemas sobre la protección del territorio en sí misma, porque había funcionado muy bien el primer documento, y sobre todo teníamos el cómo ese suelo rústico o suelo no urbanizable estaba recibiendo la presión de no viviendas en suelo rústico que no están previstas, alguna hay que se escapa, pero bueno, no era el gran problema, sino a través de los nuevos usos turísticos que eran desde los hoteles rurales, que pueden tener su regulación, pero sobre todo los agroturismos, sobre las explotaciones agrícolas. Y ahí incorporamos esa segunda visión de cómo podemos trabajar en ese suelo que no está para albergar los usos turísticos, sino lo orientamos hacia el mantenimiento de esa actividad, que además la actividad turística, la actividad agrícola permite la actividad turística porque es la garante del paisaje.
Y en este tran-tran, Rafael, que es muy generoso, decide incorporar unas directrices del paisaje dentro del propio documento. Y efectivamente, con esa visión también global, pudimos incorporar unas directrices de paisaje que ya se convirtieron en el conductor un poco de este documento que refabricamos y reformulamos con una visión del suelo rústico como un espacio productivo donde se podían incorporar algunas actividades turísticas, pero que eran garantes del territorio, porque ese territorio tenía que ser un territorio que todavía produjera alimentos, produjera paisaje, y esa limitación se establecía a través de una serie de números y de que las explotaciones tenían que ser unas explotaciones de carácter preferente y, por lo tanto, explotaciones reales sobre ese suelo rústico. La evolución del modelo podíamos trabajar sobre ella, introducíamos los temas de paisaje como islos conductores, incorporábamos unas directrices específicas de paisaje que lo que nos permitían era renovar también los suelos urbanos, ¿no? Los suelos urbanos consolidados y renovar las periferias urbanas de estos espacios turísticos. Y además se nos incorpora también otro elemento que fue la lista del patrimonio mundial, que incorporó otro punto más dentro del propio planeamiento para poder sacar la isla dentro de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, con lo que fue la lectura de la menor catalayótica, que digamos es la parte prehistórica de la isla a través de una serie de elementos casi que llamamos talayots, pero bueno, como si fueran menires en forma de T, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos podido plantear en el documento, incorporando también, además, elementos como gestión sostenible de recursos, elementos de ordenación de las actividades de producción energética, que ya van a unas determinadas zonas y no quedan desordenadas o en solución de su propio interés general, sino quedan ordenadas en unos ámbitos concretos. Y además hemos podido ordenar el crecimiento turístico, estableciendo dos elementos. No se crece una sola plaza más dentro de las plazas turísticas objetivas, que son las que conocíamos de modelo. El modelo queda estable y no se crece ninguna plaza más porque no se crece ni un solo metro cuadrado que no estuviera ya calificado en el año 2003. Por lo tanto, el planteamiento es un planteamiento, todavía tiene capacidad de crecimiento la isla porque hay planeamiento no ejecutado, pero es muy pequeñito, no llega a 9.000 plazas más o menos. Se mantiene el modelo que estableció en el año 2003 y se ordena el crecimiento, las consideraciones sobre ese suelo rústico. Y con todos esos mimbres hemos producido un plan. El plan concentra otra vez el crecimiento necesario de la isla en el entorno de los núcleos, porque igual que hemos tenido que ordenar la energía, hemos tenido que ordenar la vivienda. Y la vivienda para residentes no tiene limitación, siempre que se genere dentro del entorno de los espacios ya calificados y que sea vivienda de protección, para poder pelear con el problema del precio. Aquí peleamos con unos cuantos millones de personas que vienen de Europa por una vivienda y, por lo tanto, esos elementos son los que hemos ido a incorporar al plan. 3 puntos importantes, que son: el modelo es válido, el modelo, digamos, interno-externo, pero ese modelo se complementa con un modelo de ocupación del rústico, se da un paso más sobre la renovación de ese rústico y la renovación de la lectura desde el paisaje, con una incorporación fantástica a través de las directrices, e intentamos resolver los problemas del momento: vivienda, actividades y los elementos turísticos. Muchísimas gracias, Gemma, porque has sido rigurosa en el tiempo. Bueno, ya pasamos a la última. Carmen, cuando quieras. Bueno, me toca la responsabilidad de defender además un plan general. Soy la única que va a hablar de un plan general, además con entusiasmo. Les tengo que advertir que un rasgo de mi carácter es el optimismo. Precisamente frente a aquí se ha hablado de la melancolía, del pesimismo, pues yo soy lo contrario. Y tengo la suerte o la desgracia que mi compañera de trabajo, Llanos Masia, pues navega en el mismo barco. Bueno, el artículo que nosotros presentamos, el aparente ocaso de los planes, ya el propio título avanza, ¿no? Avanza lo que quiere demostrar. Nosotros decimos que teníamos un doble propósito con el artículo. Demostrar que abordar hoy día la planificación urbanística de un municipio con esa herramienta tan denostada, tan tocada de muerte, como se ha llegado a decir hoy, muchas de las afirmaciones las comparto, lógicamente, pero que es posible. Nosotros pensamos que es posible. Y por otro lado,
que esa herramienta tan agónica, por decirlo de alguna manera, es capaz de absorber todos los retos que la sociedad hoy día nos está demandando. Patrones de sostenibilidad, el paisaje, el sistema agrológico, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que es posible. Lo decía esta mañana Agustín Hernández Aja. La cualidad que tenemos los que planificamos, los que trabajamos en esta materia. Nosotros llevamos más de 20 años y me he quedado en el 20 porque me da vértigo decir otro número. Más de 20 años haciendo planes. Los que trabajamos en esta línea tenemos, o a mí me gusta decir, que reinventar la herramienta ante cada plan. Nosotros decimos que hacer un plan es amar un territorio. Y en esa línea es en la que entramos de lleno a ver la oportunidad de poder conseguir esa ordenación. Con respecto a la herramienta, me gustaría simplemente reforzar tres aspectos. Una, el objeto. El objeto de un plan general, Juan Luis nos decía esta mañana, es un proyecto de futuro. Totalmente de acuerdo. Nosotros entendemos que un municipio necesita un proyecto de futuro y necesita una visión estratégica de ese territorio. Eso está claro. Es la herramienta que tenemos, pues vamos allá. Con respecto al contenido y a la tramitación, es que no puedo añadir más cosas. Más cosas que no sean peor de las cosas que se han planteado esta mañana. Comentaban Ángela de la Cruz y Ángel Menéndez Resac el tema de la problemática de los informes sectoriales. Nos está pasando en algunas tramitaciones la duplicidad de informes de la misma administración que informan uno a lo que es el plan general en sí y otro a la evaluación ambiental estratégica del plan. La misma administración que dice cosas en ocasiones contradictorias. ¿Cómo se resuelve eso? Pues muy difícil. Y más cuando a un alcalde le llega el informe con un letrerito, siempre en mayúsculas, que pone desfavorable. Te la has cargado. Te la has cargado porque al final era cómo le demuestro a este ayuntamiento que tengo un equipo solvente y que estos son circunstancias que, bueno, habrá que bregar sobre ello, pero que somos capaces de resolver. Desde luego, lo logramos, pero con muchísimo esfuerzo. A mí también me gusta decir que somos corredoras de fondo, inasequibles al desaliento. Y es que me siento absolutamente identificada con esa afirmación. Bueno, aparte de este marco tan aparentemente desolador, pues nos llega el encargo de la revisión del Plan General de Torrelavega. Nos encontramos un plan del año 85 con una clasificación de suelo urbanizable que ni de broma se había consolidado. Para los que conozcan Torrelavega, todo el suelo vacante de la ciudad, entre la ciudad construida y el trazado de la A67, había un avance previo a nuestro encargo que planteaban suelo urbanizable. Y de hecho yo recuerdo las primeras reuniones con el equipo municipal que nos decía, está todo hecho. Es simplemente, bueno, pues ponerlo a limpio y más que nada pues sacar esas particularidades que se os pueda ocurrir como equipo. Nosotras horrorizadas así de entrada, diciendo, pero ya estábamos haciendo planes generales en los que ese consumo de suelo tan salvaje pues nos parecía como un punto de partida no asumible, sinceramente. Bueno, dijimos, aquí hay que cambiar el esquema, sobre todo viendo los potenciales tan tremendos que tiene la ciudad de Torrelavega. La ciudad de Torrelavega que, para los que no la conozcan, y además que soy palentina de nacimiento y atravesaba la ciudad todos los veranos camino de Cantabria, para mí era una ciudad industrial. Yo lo que percibía eran las fábricas, los humos y realmente otra de las satisfacciones en ese encuentro con este trabajo ha sido que me ha cambiado completamente la óptica de la percepción de ese municipio tan bello, tengo que decir, y con tantos potenciales. Bueno, pues en esa idea de darle la vuelta al plan, planteamos al ayuntamiento un plan general como conjunto de sistemas, conjunto de 5 sistemas básicos. Un sistema verde, un sistema agrológico, un sistema natural,
un sistema urbano y un quinto sistema paisaje y patrimonio que de forma transversal teje y relaciona cada uno de los sistemas anteriores. Un sistema verde, la infraestructura verde y azul. Para los que conozcan Torrelavega, está asentada en el valle, está cercada y el crecimiento fue contenido por dos ríos potentísimos, el Saja y el Besaya, con unos corredores hidrográficos también muy potentes que el ciudadano no percibe, pero que en un paseo sosegado por el entorno te das cuenta perfectamente, las lindes arboladas, el rumor del agua en algunos casos, etcétera, etcétera. Bueno, pues dijimos, este es uno de nuestros retos, hacer ver al ciudadano de Torrelavega el medio tan verde y azul, infraestructura verde y azul, que esta ciudad tiene. Claro, nada más lejos de la ciudad, de la identidad de la ciudad para el ciudadano que, como comentaba antes, como yo, de niña, se llevaba una impresión de una ciudad básicamente industrial. Pues primer punto, el sistema verde. Segundo punto, el sistema agrológico. Se detectan todas aquellas áreas con valores agrológicos remarcables y se destinan desde el plan general a acoger la actividad económica vinculada al sector agrario, al valor agrario del suelo, tratando de reactivar la economía local y también dando un envite al ayuntamiento para reforzar las políticas sobre soberanía alimentaria. Ese era el segundo sistema. Tercer sistema, el sistema natural. Torrelavega tiene la parte, sobre todo la parte sur, y unos corredores fluviales que se me superponen al sistema verde y al sistema agrológico. Me refuerzan mucho más esas piezas que se pueden imaginar que en origen, cuando llegaban esos ríos, esos arroyos, cuando llegaban a la ciudad consolidada, se ocultaban. Nada de ocultarlos. Hay que reactivarles, hay que ponerles en valor. Cuarto sistema, el sistema urbano. Como decía, nos encontramos con un modelo urbano en la ideología, por lo menos del ayuntamiento, con un consumo de suelo tremendo. Lo primero que planteamos es necesario este suelo. ¿Cuál es la capacidad del municipio a la que yo quiero llegar, a la que puedo llegar? Por supuesto, sin olvidarnos que Torrelavega es cabecera de comarca, la segunda ciudad más grande de Cantabria. Se encuentra localizada en una encrucijada de viarios nacionales tela, o sea, con un potencial estratégico pues tremendo. O sea, que el acopio, vamos a llamarlo, de suelo para absorber nuevos crecimientos, me queda un minuto, cielos. Bueno, pues era exiguo, pero bueno, aún así, pues quitamos todo el suelo, prescindimos de todo el suelo que nosotros entendimos que no era necesario y convencimos al ayuntamiento. Y esos corredores, porque no he dicho antes que parte de uno de los corredores más potentes agrológicos estaba ocupado por un suelo urbanizable del plan anterior, que afortunadamente no se había llevado a cabo, con lo cual nosotros dijimos, esta es la nuestra, fuera urbanizable y ahí va el preservar, como decía, el destinar ese suelo para otros usos. Me da mucha pena no haber podido apoyarme en imágenes porque tenemos unas imágenes que son las mieses, las propias mieses avanzando hacia la ciudad. Estamos metiendo huertos urbanos en la ciudad. Si ya tenemos las mieses, aprovechémoslas y fijemos que esas mieses sean los huertos urbanos de los tejidos que se van a incorporar a la ciudad. Como digo, el panorama cambiaba y sobre todo ya para nosotros la herramienta que nos ha ayudado a terminar de construir ese modelo ha sido el paisaje. Nosotros también en el artículo planteamos una metodología de acercamiento al paisaje, como lecturas con aproximaciones diferenciadas. La aproximación al territorio, la aproximación a la escala intermedia y la aproximación cercana. Metemos una matriz de paisaje en la cual nuestra lectura se puede realizar de arriba abajo por temas, por tejidos, los tejidos urbanos, los tejidos de bordes interiores, bordes exteriores, el tejido rural, el tejido disperso, el tejido natural, y de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
O sea, es una matriz que nos ha dado muchísimas pautas a la hora de fijar condicionantes para que esas distintas piezas que al final han pervivido en el modelo tuvieran una coherencia, pero una coherencia recuperando y poniendo sobre la mesa las singularidades, los elementos identitarios que desde nuestro punto de vista en ningún caso podían perderse. Y acabo ya, creo que se me ha acabado el minuto, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, solo una cosa. En este clima, ¿no?, tan pesimista, sí que también, como creo que has sido tú, Gemma, me gustaría lanzar a las nuevas generaciones de planificadores la ilusión y el reto de hacer planeamiento. Hoy todavía es posible, porque, como decía Ángela antes, va a ser muy difícil que a corto plazo se puedan renovar todas esas legislaciones y formas de hacer. Pues en el y mientras tanto, no perdamos la ilusión, no perdamos el empuje de hacer planes generales, pero por favor, planes generales con alma. Muchas gracias. Nada. Ya vamos a dar por cerrada esta sesión y daremos paso a la clausura final, y yo creo que hemos ido como de la melancolía al subidón que ha terminado Carmen, así que seguiremos después en el cóctel. Muchas gracias a todos y a todas.